Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un pupitrazo. Sí, les hablo de la aprobación de la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro, que cuenta con todos los votos en el Congreso para no hacer debate público de cara al país y de manera democrática. Así lo manifestó el vocero de la bancada del Cambio, el senador Gustavo Bolívar. Se volteó la arepa. Cuando éramos oposición nos aplastaban, nos negaban la palabra, nos hacían jugaditas. Hoy gritan no al pupitrazo petrista. Se les han dado todas las garantías que no tuvimos. La reforma pasará porque fue una promesa de campaña y porque hay un acuerdo de mayorías. Uy, suena como una especie de revancha. Al respecto le preguntamos al abogado y columnista Jaime Arizabaleta qué opina de este mensaje que mandó a decir el senador Bolívar. Más allá de su actitud pendenciera al decir se volteó la torta y de chicanear las mayorías parlamentarias, la pregunta que queda es ¿cómo volteó esa torta? ¿Cómo obtuvo esas mayorías que presume? ¿Acaso las convenció ideológicamente? Pues por supuesto que no. Ahí hay un tema transaccional y a esos políticos que hoy lo apoyan y que hasta hace poco los calificaba de corruptos, les dieron puestos en el gobierno de Petro. Es decir, Bolívar está aplicando las mismas tácticas que tanto criticó. El Bolívar de hace unos meses calificaría al actual como un corrupto. Pero aquí el tema no es solamente de disfrutar las mayorías, el tema es el golpe al bolsillo de los colombianos. Con esta inflación que no se veía desde 1999 y esta reforma van a terminar matando la economía del país. Todo para cumplir sus propuestas populistas de campaña. Hay mucha preocupación en el país por cuenta de la reforma petrista. Lo primero que hay que decir es que el país amaneció hoy con una pésima noticia y es que la vida está más cara en Colombia. Lo segundo que hay que decir es que la inflación llegó al 11.44%, lo que significa que el gobierno se tiene que poner a gobernar porque el discurso populista con una inflación tan alta no son compatibles. ¿De qué sirven todos los subsidios sociales que pretenden ofrecer si el costo de la vida va a ser así de alto? Así como pasa en Venezuela, que no alcanza el dinero para nada. Frente a la noticia del incremento del costo de vida en Colombia, así trinó el presidente Gustavo Petro. El precio de los alimentos sigue jalonando el ritmo inflacionario de Colombia, esta vez menos por la inflación internacional, más por las inundaciones. Servicios de energía disminuyen su impacto. ¿Sirve subir la tasa de interés para contener la inflación? No. Y lo de respetar la independencia del Banco de la República para manejar la política monetaria, ¿qué o qué? La aplanadora en el Congreso es una realidad. Y no deja de ser paradójico que después de que la bancada del Cambio, con el hoy presidente incluido y todo, promovió uno de los paros más violentos en la historia reciente del país, en donde murió el pequeño bebé Salvador en el vientre de su mamá por cuenta de los bloqueos, ahora les parezca perfecto que el arranquen del bolsillo de la clase media, los empresarios y emprendedores del país, 22 billones de pesos a punta de impuestos. ¿Tiene sentido que además ni siquiera haya un debate público y democrático respecto a la reforma tributaria? Esto nos dijo el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe. Es irresponsable y antidemocrático que Petro y su gobierno pretendan pupitrear la reforma tributaria. Tributaria que afecta a la clase media y a los hogares de bajos ingresos, que ahuyenta la inversión, que pone en riesgo el empleo, aumenta la pobreza, sube el costo de vida y el costo de los alimentos y pone un fatal impuesto a la vejez, castigando el trabajo y el ahorro de los pensionados de Colombia. ¿Cómo es posible que ayer martes a las 7:30 el gobierno presente un documento elaborado por ellos como ponencia mayoritaria y pretendan que mañana jueves, solo en 2 días, un nuevo documento, una nueva reforma tributaria sea pupitreada sin mayor debate? ¿Cómo es posible que le exijan a los congresistas votar este documento sin leerlo? ¿Cómo es posible que quieran evitar el debate público, que la opinión pública conozca realmente lo que aquí se está discutiendo y particularmente que no dejen escuchar a los sectores productivos? Este nuevo documento requiere mayor análisis y mayor debate. De igual forma, en lugar de asfixiar a la clase media con más impuestos, ¿por qué el gobierno del Cambio no es austero? Y en cambio sí, derrocha los escasos recursos comprando chucherías. Esto puso en su cuenta de Twitter el senador del Partido Verde, JP Hernández.
Yo sigo diciendo, no tiene sentido meterle más impuestos a los colombianos, reformas tributarias, subirle el precio al galón de la gasolina, mientras desde el gobierno, el Congreso, las alcaldías, las gobernaciones se siguen gastando el presupuesto de los colombianos como si el mundo se acabara mañana. No hace sino una semana que nos dimos cuenta que en Cali pensaban pagar televisores de 55 pulgadas que solamente valen 1.500.000 a 43 millones de pesos, sillas de 1 millón de pesos pagarlas a 17 millones, y ahora está ya este escándalo donde la presidencia de la república compra televisores a 27 millones de pesos, 2 acolchados de plumón de ganso a 8 millones de pesos. Que no hay nada de esas, eso es absurdo, que mientras a los colombianos les sacan la plata del bolsillo, ellos la derrochan y hacen precisamente lo que antes criticaban. Sean coherentes, cumplan con el discurso, cumplan con lo que prometieron y dejen de estar montándose en el pueblo. Así como la izquierda realizó un paro de 50 días en contra de la reforma tributaria del expresidente Iván Duque, la clase media colombiana, que es a la que van a asfixiar con esta reforma, también marchó. Le preguntamos a Pierre Onzaga Ramírez, empresario y vocero de la Gran Marcha Nacional, si el gobierno del cambio los llamó para escuchar las preocupaciones de los más de 10.6 millones de colombianos que no votaron por Gustavo Petro. Bueno, Gustavo Petro nuevamente se burla de la movilización social del 26 de septiembre, no solamente la ha deslegitimado de manera sistemática, sino que ahora pretende aprobarla a pupitrazo, sin cambios significativos, apenas cosméticos. El de 22 billones la quiere pasar sin posibilidad de que el Congreso lea esa reforma, la quiere pasar a rajatabla. Los ciudadanos no nos vamos a dejar, los que salimos el 26 de septiembre, los que saldremos el 29 de octubre, vamos a ir este jueves 6 de octubre a la entrada del Congreso para impedir que Gustavo Petro y su aplanadora pasen por pupitrazo esta reforma tributaria. 8 de la mañana en el Congreso. En el sector empresarial también hay profundas preocupaciones. Esto nos dijo el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. A pesar de las múltiples reuniones que tuvimos con el gobierno nacional y con los ponentes, porque hay que aclarar que sí las tuvimos, el resultado de la ponencia final presentada el día de hoy para la reforma tributaria nos genera inmensas preocupaciones. En realidad sigue siendo una tributaria de un tamaño, yo diría, exagerado para una economía como la colombiana. Es una tributaria que además marchita completamente al sector petrolero y al sector minero, no en estos primeros 3 años de su aplicación, sino más adelante, lo cual, entre otras cosas, puede terminar siendo bastante egoísta desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de política, y termina afectando a algunos sectores en forma exagerada. A los emprendedores los afecta a los inversionistas. Estamos muy preocupados realmente por la capacidad de atraer capitales y de atraer inversión que tenga Colombia de aquí en adelante. En realidad no podemos cometer ese error. Y yo diría que la primera enmienda que debíamos hacer nosotros en este momento, la primera enmienda que debíamos hacer es la de permitir que el debate fuera un debate abierto. Dado que acabamos de conocer la propuesta, lo razonable es que pudiéramos debatirla y que solamente cuando todas las comisiones terceras hayan oído las observaciones sobre esta reforma en particular, en ese momento tome la decisión. La aplanadora está lista y no hay forma de que la detengan. Esto nos dijo la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. La reforma tributaria no se necesita. Este gobierno tiene un presupuesto de 405 billones de pesos, donde se incluyen 12 billones adicionales de buen recaudo, más la plata que le entregó Ecopetrol como dividendos. Es muy grave que este gobierno pretenda no discutir los temas que nos van a afectar a todos, porque se nos van las empresas, se aleja la inversión extranjera, crece el desempleo, crece la pobreza y eso nos va a afectar a todos. ¿Cómo no vamos a poderlo discutir? Pegarle al sector de hidrocarburos, un sector que representa los mayores ingresos de la nación, de los municipios y de los departamentos. Ir a acabar con un sistema para hacernos dependientes de la dictadura de Venezuela parece un error, parece un plan macabro. Ciudadanos de la clase media, empresarios y emprendedores, prepárense porque el cambio viene detrás de ustedes sin compasión ni piedad. Mejor dicho, a trabajar o a construir un plan B, porque el cambio viene con grandes dosis de derroche en lujos que no se pagan solos. O sí, con la desplumada que nos van a meter.